páginas elaborado por BEAN, que es una agrupación ufológica muy conocida en Gran Bretaña y que analiza un lugar que tiene el sonoro nombre de Agencia de Evaluación e Investigación de la Defensa Británica. ¿Qué es esto? Esto es un inmenso complejo que está situado en Farnborough, que es una zona que tiene muchísimos avistamientos ufológicos. En 2007 tuvieron un fenómeno filmado que fue muy parecido a las famosas luces de Fénix, pero prácticamente todos los meses hay algún avistamiento, alguna fotografía de algo extraño. Y los miembros de este grupo ufológico lo asocian con la existencia de esta instalación, una instalación muy curiosa. Tiene kilómetros de redes subterráneas bajo ella, está operada por Kinetic, que es una empresa tapadera que utiliza la defensa británica. ¿Para qué? Para decir que lo que sucede allí es fruto de las actividades de una empresa privada, a pesar de que está operada por la propia defensa británica, y no tener que dar cuentas ni al Parlamento ni a absolutamente nadie que requiera una documentación oficial de allí, porque aquello es absolutamente privado. Aparte de eso, su existencia, como pasa en el Área 51 de Estados Unidos, ha sido negada sistemáticamente durante todos estos años. Y además tiene una serie de curiosidades realmente notables. Si vemos una fotografía de satélite de este complejo, vemos que la red de caminos que lo une tiene un dibujo muy especial. Un dibujo que no es casual y que se ha hecho imitando las pinturas rupestres de los aborígenes australianos que hablan de la gente del sueño, del pueblo del sueño, y que a su vez tienen mucha semejanza ¿con qué? Con los típicos y tópicos alienígenas grises. Todo ello, aparte de que oficialmente, por ejemplo, se han hecho allí cosas realmente secretas como simulacros de guerra nuclear para ver cómo funcionaba el comando nuclear desde ese centro. Aparte de lo oficial, se sospecha que lo extraoficial puede tener muchísimo que ver con esos avistamientos constantes en esa zona. Bueno, se ha desclasificado, entre comillas, esta información, y esto abre la espita de un mundo que todos intuíamos y que los investigadores conocíamos, pero yo creo que el gran público no. Y es la existencia de este tipo de áreas 51 gemelas en diferentes lugares. Se van a sorprender. La siguiente es en Australia, donde se sitúa Pine Gap, así se llama a esta gigantesca también instalación, donde sí que se pueden ver a nivel de fotografía aérea 8 grandes cúpulas o bolas inmensas. Al parecer algunas de ellas tapan antenas gigantescas e incluso se dice que debajo de una de ellas puede haber un túnel que se está cavando para un experimento, un túnel que tendría una profundidad a la que quieren llegar de más de 8.000 metros hacia el interior de la Tierra. Es lo que se habla de los experimentos que se pueden hacer allí. Además, tiene su propio reactor nuclear. Se cree que también fue un lugar muy importante para toda la red de espionaje Echelon, que desde ahí fue un punto caliente porque está en Australia, pero también está el gobierno de Estados Unidos dirigiéndola junto con el australiano. Además, tiene una serie de antenas subterráneas que se cree que sirven para conectar, para comunicarse con los submarinos. Desde allí parece que se hace todo tipo de estrategias de espionaje, y hoy en día, para lo que se utiliza esta inmensa instalación donde trabajan más de 800 personas, según se cree, porque, claro, los vecinos de las localidades cercanas están mosqueadísimos. Dicen que ven una especie de naves discoidales blancas de más de 30 metros de diámetro, gigantescas, que se ven continuamente sobrevolando la base. No se sabe qué tipo de experimentos están realizando, están recreando, si son armas nucleares nazis que tenían ya los planos y están construyéndolas verdaderamente ahora para probar si de verdad funcionan. En fin, que como todas estas áreas hay un secretismo total, y ahora lo que se dice que esta base sirve sobre todo para controlar los drones que sobrevuelan. Pues volvemos a Inglaterra para hablar de la más antigua de todas estas bases, una que hemos visto en las películas que nos hablan de la batalla de Inglaterra muchísimas veces. Todos vemos ese mapa inmenso con avioncitos que son movidos con unos punteros, con una serie de teleoperadoras que están allí recibiendo datos de todos sitios. Pues bien, ese sitio se llama Rutlow Manor. Y todavía está en operación. Pero aparte de esa sala que hemos visto todos en las películas, tenía y tiene muchísimo más. Tiene cientos de kilómetros de galerías subterráneas, su propio sistema ferroviario para comunicarlas.
tiene lo que eran fábricas de aviones subterráneas. No solo Hitler hizo fábricas de aviones subterráneas en la Segunda Guerra Mundial, sino que los británicos hicieron lo propio en previsión de los bombardeos. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial pasó hace mucho y todavía trabajan en esa instalación 4.000 personas. 4.000 personas que ¿qué hacen en ese inmenso complejo de túneles? Pues entre otras cosas se sabe que todo el sistema informático del que depende la defensa de Gran Bretaña está metido ahí. Pero aparte de eso, lógicamente, esos hangares inmensos, esas antiguas fábricas, ¿con qué se están llenando? Pues mira qué curioso que precisamente los alrededores de Rutlow Manor, que es además posiblemente el sitio más guardado de Gran Bretaña, el sitio con las medidas de seguridad más extremas, pues también en esos alrededores hay multitud de avistamientos ovni. Vamos hasta Porton Down, en el Reino Unido también, y creo que es una de las áreas 51 más terribles porque allí se han hecho experimentos pero con personas. Desde los años 40-50 se viene experimentando, por ejemplo, con rociar gérmenes y sustancias, no solamente a los soldados que iban allí, entre comillas, voluntariamente, sino a las poblaciones cercanas sin que ellos lo supieran. Además, se ha experimentado con gas nervioso sarín. Algunos de los militares que estaban haciendo lo que en España se haría la antigua mili, pues se les daba un permiso y a cambio ellos tenían que someterse como conejillos de indias a diferentes experimentos. También la bacteria E. coli fue echada, como que no quiere la cosa, para ver cómo reaccionaba y también cómo reaccionaban las personas que tenían que ir a actuar si había una epidemia. LSD también era utilizado y además hay personas que sobrevivieron a todos estos experimentos que aseguraban que les daban una especie de líquido blanco que era LSD para ver qué efecto tenía en las personas y que también recuerdan cómo tenían que subir uno de los brazos donde les ponían una serie de sustancias que resultaban que era sarín. Todo eso ha provocado que muchas de las personas que trabajaron en esta área 51 ultra secreta y que el gobierno británico siempre ha negado que se hicieran todas estas cosas allí, la mayoría de ellos están muertos y además por unas enfermedades gravísimas. Sí que reconocieron parte de estos experimentos porque sí que se ha sancionado a determinadas personas con muy poco dinero y en muy puntuales ocasiones. Si esto es lo que se sabe, imaginaos los experimentos que se han tenido que llevar a cabo que nunca han salido a la luz. Y en Rusia nos encontramos con la más moderna en el tiempo de estas instalaciones. Es de época postsoviética, se empezó a hacer en la época de Boris Yeltsin y la remató el primer mandato de Vladimir Putin. Hay una montaña, el monte Yamantau, en los Urales. En el dialecto local, Yamantau quiere decir la montaña mala. Y ya de por sí realmente tenía esa fama entre los locales, pero ahora es prácticamente inaccesible. Patrullas del Spetsnaz, de las tropas especiales rusas en este caso, están constantemente patrullando la zona, impidiendo que se acerque ningún curioso a un lugar que, según las filtraciones, tiene un túnel a 1000 metros de profundidad, que se ha tardado una década en construir y en el cual cabe prácticamente una ciudad en la que habría albergadas 300.000 personas que viven y trabajan en no se sabe exactamente qué. Hay muchísimas especulaciones. De hecho, se ha hablado, por ejemplo, que ahí podía estar la sede del siniestro sistema Perimeter, la mano del hombre muerto, el arma del juicio final. En un momento que si en una guerra nuclear Rusia fuera aniquilada, pues que se ocuparía de que el resto del mundo, de forma automática, de forma completamente autónoma, corriese la misma suerte. Es, digámoslo así, la amenaza definitiva, es el aviso de que no os metáis con nosotros. Es una de las posibilidades, hay otras muchas, desde luego. Se cree que es el refugio definitivo, que tiene su propio lago subterráneo, sus propios sistemas de climatización que impedirían que, por ejemplo, hiciera falta que tomase aire o agua o cualquier otro tipo de elemento del exterior. Es decir, un arca de Noé donde podrían sobrevivir, a mayor gloria de la madre Rusia, decenas de miles de personas después de un holocausto nuclear. Vamos hasta Utah. Dugway es otra de las áreas 51 que, según los conspiranoicos, como Santi, y los teóricos que hablan de ovnis e ufólogos, el área 51, gran parte de las actividades que había en el área 51, conocida por todos, se habrían trasladado a este lugar. ¿Por qué?
Pues porque la zona, al igual que pasa en el Área 51, en cuanto tú intentas penetrar tienes un helicóptero Apache sobrevolándote la cabeza que te impide, porque allí se están haciendo cosas, en teoría, que tienen que ver con armas químicas y biológicas. Tampoco se sabe si esto se dice para que, si están haciendo experimentos con armas químicas y biológicas, es mejor que no entremos, ¿no? Apartarnos del lugar porque nos puede afectar a nuestra propia salud. Lo cierto es que la gente de los alrededores, como siempre, ve cosas muy extrañas. Ya no solamente objetos volantes no identificados, sino aviones que aparecen y de repente delante de sus narices se esfuman. ¿Qué tipo de experimentos están realizando allí? ¿Qué tipo de naves están creando? También hay personas que opinan que algunos de los trabajadores que están en esta base son sometidos a lavados de cerebro después de hacer determinados experimentos, o que llevan chips intercraneales para así poder ser dirigidos para donde el gobierno quiera.